Mi esposa desapareció por una semana entera y volvió riendo, como si acabara de regresar de unas vacaciones. Está parada frente a mí en la sala, quitándose los zapatos con esa naturalidad que solo viene de la arrogancia. Su bolso cae sobre el sofá. La luz de la tarde entra por la ventana y cae sobre su rostro, iluminando esa sonrisa que solía desarmarme. Necesitaba un tiempo lejos de ti, Aurelio, dice sin siquiera mirarme a los ojos. Se voltea y me observa como si yo fuera un extraño. Deberías agradecer que volví. Agradecer. La palabra queda suspendida en el aire entre nosotros. Respiro hondo, más hondo de lo que he respirado en mucho tiempo. Siento como el oxígeno llena mis pulmones, como mi corazón late con una calma que no debería existir en este momento. Qué bueno que lo disfrutaste, digo finalmente. Mi voz suena serena, casi amable. Camino hacia el aparador y abro el cajón superior. Porque ahora tendrás todo el tiempo del mundo. Saco el sobre negro. Lo he guardado ahí durante toda la semana, esperando este momento exacto. Me volteo hacia ella y se lo extiendo. Teresa lo mira como si fuera veneno. ¿Qué es esto? Ábrelo. Ella lo toma con manos temblorosas. Rompe el sello. Saca los papeles. El primero es una fotografía. La veo palidecer. Luego viene otro documento. Y otro más. Sus ojos se mueven de una página a otra, cada vez más rápido. El color abandona su rostro por completo. La veo ponerse roja, luego pálida, luego roja otra vez, como un tomate madurando al revés. ¿De dónde sacaste esto? Su voz ya no tiene ese tono superior. Es apenas un susurro quebrado. Me siento en el sillón frente a ella y cruzo las piernas. Estoy usando mi camisa blanca, la que ella solía decir que me hacía ver distinguido. Tuviste una semana entera para ti, Teresa. Yo también aproveché ese tiempo. Hay decisiones que se toman en un segundo. Otras maduran durante años de silencio, de tragarte las palabras, de fingir que no ves lo que está justo frente a tus ojos. La mía maduró en exactamente 7 días. 7 días en los que mi esposa desapareció sin dejar rastro, sin una llamada, sin una explicación. Y cuando volvió, lo hizo como si nada. Como si yo fuera tan idiota que no merecía ni una mentira bien elaborada. ¿Quieres saber qué hice mientras tú estabas disfrutando tu libertad? Pregunto. Ella no responde. Está paralizada, con los papeles temblando en sus manos. Puedo ver cómo intenta procesar lo que está viendo. Cómo su cerebro se niega a aceptar la realidad. Contraté a un investigador privado. Un buen hombre, muy profesional. Me consiguió todo lo que necesitaba en menos de 3 días. Hago una pausa. Dejo que el silencio se instale entre nosotros como un invitado no deseado. Las fotos con él. Los recibos de los hoteles que pagaste con nuestra cuenta conjunta. Los mensajes. Todos los mensajes, Teresa. Desde hace 2 años. Veo como sus rodillas ceden. Se deja caer en el sofá, todavía sosteniendo esos papeles como si fueran su sentencia de muerte. Y en cierto modo, lo son. Aurelio, yo puedo explicar. No. Levanto una mano. Mi voz sigue siendo suave, casi gentil. Eso es lo que más me sorprende de mí mismo en este momento. No hay gritos. No hay lágrimas. Solo una calma que viene de haber llorado todas las lágrimas posibles en privado. No quiero explicaciones. Ya no. Me pongo de pie y camino hacia la ventana. Afuera, la vida sigue. Los vecinos riegan sus jardines. Los niños juegan en la calle. Todo tan normal, tan ajeno al terremoto que está ocurriendo dentro de estas 4 paredes. ¿Sabes lo que más me duele, Teresa? Pregunto sin voltearme. Escucho un sollozo detrás de mí, pero no me volteo. No todavía. No es la traición en sí. Soy un hombre de 63 años. He visto suficiente del mundo para saber que las personas son capaces de cualquier cosa. Mi reflejo en el vidrio me muestra a un hombre cansado, con canas en las sienes y arrugas que cuentan historias de trabajo duro. Lo que me duele es que me hayas tratado como un idiota. Como si fuera demasiado viejo, demasiado ciego para darme cuenta. El sollozo se convierte en llanto. Pero sigo sin voltearme. 32 años, Teresa. 32 años juntos. Trabajé 12 horas al día durante la mitad de mi vida para darte la casa que querías, los viajes que soñabas, la seguridad que prometí el día que nos casamos. Mi voz se quiebra ligeramente, pero me recupero rápido. Y mientras yo trabajaba, mientras construía nuestro futuro, vos estabas construyendo otra vida.
Con otro hombre. Con mi dinero. Aurelio, por favor. Hay más papeles en ese sobre. Me volteo finalmente hacia ella. Estados de cuenta que muestran las transferencias que hiciste a su cuenta. $20,000 en total. Dinero de nuestros ahorros. Del fondo que íbamos a usar para nuestro retiro. Dejo que esas palabras se hundan como piedras en agua profunda. ¿Sabes cuántas horas extras trabajé para juntar esos $20,000? Ella está llorando ahora. El maquillaje corre por sus mejillas formando líneas negras. Se ve pequeña. Rota. Una parte de mí, la parte que todavía recuerda al hombre que fui, quiere acercarse y consolarla. Pero esa parte está enterrada bajo capas de dolor y traición. También hay documentos legales ahí. Papeles de divorcio. Ya están listos, solo faltan tu firma. Camino lentamente hacia la puerta de entrada. Nuestro abogado, Lorenzo, se encargó de todo. La casa queda a mi nombre, como corresponde, ya que yo la pagué completamente. Las cuentas conjuntas están cerradas. Tu nombre fue removido de todas ellas el martes pasado. No podés hacer esto, dice ella. Su voz es apenas un hilo. Ya lo hice. Abro la puerta. El aire fresco de la tarde entra como una bendición. Tenés hasta el domingo para recoger tus cosas. Contraté a un abogado que estará presente durante todo el proceso. Solo podés llevarte lo que es tuyo. Nada más. Teresa se pone de pie con dificultad. Sus piernas tiemblan. Aurelio, podemos hablar de esto. Fue un error. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia de pareja. ¿Terapia de pareja? La pregunta sale como una risa amarga que no reconozco como mía. Teresa, me fuiste infiel durante 2 años. Gastaste nuestros ahorros en otro hombre. Y hace 3 horas, volviste a esta casa riéndote, diciéndome que debería estar agradecido de que regresaste. Sacudo la cabeza. No hay terapia que arregle eso. No hay palabras que deshagan lo que hiciste. Ella da un paso hacia mí. Sus manos se extienden, suplicantes. Por favor. No me dejes así. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes. Mi voz suena más dura ahora. Antes de cada mentira. Antes de cada noche que pasaste en sus brazos. Antes de cada dólar que robaste de nuestra cuenta. No es robo. Ese dinero también era mío. Era nuestro. La corrijo con calma. Pero vos decidiste que era tuyo para regalárselo a él. Bueno, ahora enfrentás las consecuencias de esa decisión. El silencio que sigue es denso. Casi físico. Puedo escuchar el reloj de la pared marcando los segundos. Tic, tic, tic. Cada segundo es un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Hay algo más en el sobre. Una carta. Es para tu familia. Con copias de todas las pruebas. Hago una pausa deliberada. Todavía no la he enviado. Pero sin tantas complicar el divorcio, sin tantas quedarte con algo que no te corresponde, esa carta llegará a las manos de tu madre, tus hermanos, y cada persona que conocemos. Sus ojos se agrandan con horror puro. No te atreves. Ya me atrevía mucho, Teresa. Me atreví a confiar en vos. Me atreví a amarte incluso cuando dejaste de amarme. Me atreví a trabajar como un esclavo para que no te faltara nada. Doy un paso hacia ella. Por primera vez en toda esta conversación, dejo que vea algo del dolor que he estado ocultando. No me desafíes ahora. No me provoques a mostrarte de lo que soy capaz cuando me empujan hasta el límite. Ella retrocede. Tropieza con el sofá. El sobre negro cae al suelo. Los documentos y fotografías se esparcen por todas partes. Evidencia de su traición desparramada como las piezas de un rompecabezas que nunca volverá a armarse. Aurelio. Su voz es un último intento, pero ya no hay fuerza en ella. Adiós, Teresa. No hay emoción en mi despedida. Solo finalidad. 5 días. El domingo a las 6 de la tarde quiero tus llaves sobre la mesa de la cocina. Me volteo y camino hacia la puerta. No miro atrás. Cada paso se siente pesado, como si estuviera cargando años de dolor en mis hombros. Pero también hay algo más. Algo que no esperaba sentir. Libertad. Salgo de la casa y cierro la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo es definitivo. Final. Camino hacia mi auto bajo el sol de la tarde. Las sombras son largas. El día está muriendo, pero yo, por primera vez en 2 años, me siento vivo.
6 meses atrás, mi vida era diferente. No perfecta, pero sí estable, predecible. Y para un hombre de 63 años que ha trabajado toda su vida, la estabilidad es un lujo que no se valora hasta que se pierde. Me despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Siempre antes que Teresa. Bajaba a la cocina, preparaba café en la cafetera italiana que compramos en nuestro viaje a Roma hace 10 años. El aroma llenaba la casa. Era mi momento de paz antes de que comenzara el día. Teresa bajaba alrededor de las 7. Yo ya tenía su taza lista, con 2 cucharadas de azúcar, exactamente como le gustaba. 32 años de matrimonio te enseñan esos detalles. Los pequeños gestos que construyen una vida compartida. O eso creía yo. Buenos días, me decía, besándome la mejilla antes de sentarse. Su cabello todavía desordenado del sueño. Sus ojos aún somnolientos. Esos eran los momentos que yo atesoraba. Los momentos simples. Desayunábamos juntos. Pan tostado, mermelada de fresa, jugo de naranja. Hablábamos de cosas sin importancia. El clima. Los vecinos. Los planes para el fin de semana. Conversaciones de superficie que yo confundía con intimidad. A las 8, me iba a trabajar. Llevo 25 años en la misma empresa de contabilidad. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas. Más que pagarlas, en realidad. Me permitió comprar esta casa, ahorrar para el retiro, darle a Teresa la vida cómoda que siempre quiso. Volvía a casa alrededor de las 6 de la tarde. A veces más tarde, cuando había mucho trabajo. Teresa generalmente estaba en la sala, viendo televisión o hablando por teléfono con sus amigas. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntaba. Bien. Mucho trabajo, respondía yo, dejando mi maletín junto a la puerta. Cenábamos juntos casi todas las noches. Yo cocinaba los fines de semana, ella durante la semana. Era un arreglo que funcionaba. O que yo creía que funcionaba. Los viernes por la noche eran nuestros. Íbamos a cenar a ese pequeño restaurante italiano en el centro, el que tiene las velas rojas en las mesas y el dueño que siempre nos recuerda. Ordenaba pasta, ella pescado. Compartíamos una botella de vino. Hablábamos. Reíamos. ¿De qué hablábamos? Ahora, tratando de recordar, me doy cuenta de que no lo sé. Palabras vacías. Risas automáticas. Gestos ensayados de un matrimonio que ya estaba muerto pero ninguno de los dos lo había notado. O tal vez solo yo no lo había notado. Los primeros signos comenzaron hace unos 4 meses. Pequeñas cosas. Tan pequeñas que las ignoré. Las racionalicé. Las convertí en algo normal. Teresa empezó a revisar su teléfono con más frecuencia. Durante las comidas. Mientras veíamos televisión. En la cama, antes de dormir. La pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad, y ella sonreía mirando algo que nunca compartía conmigo. ¿Quién es?, preguntaba yo, tratando de sonar casual. Dolores, decía ella sin levantar la vista. Me está contando sobre su viaje. Dolores. Su amiga de toda la vida. Su excusa perfecta. Empezó a salir más. Reuniones con amigas que se extendían hasta tarde. Cenas de trabajo que nunca había mencionado antes. Clases de yoga los martes y jueves por la noche. Es bueno que tengas tus actividades, le decía yo, porque eso es lo que se supone que debe decir un esposo comprensivo. Te hace bien salir de la casa. Idiota. Eso es lo que era. Un idiota comprensivo. Su forma de vestirse cambió también. Más cuidadosa. Más joven, supongo. Blusas nuevas que yo no recordaba haber visto antes. Perfume diferente. Uno más caro, más sofisticado. ¿Es nuevo?, pregunté una noche, señalando su vestido rojo. ¿Este? No, lo tengo hace meses, respondió rápidamente. Demasiado rápidamente. Pero yo lo hubiera recordado. Siempre notaba lo que usaba. Era uno de esos detalles que había aprendido a observar durante décadas de estar juntos. Las llamadas también cambiaron. Antes, cuando su teléfono sonaba en casa, lo contestaba frente a mí. Conversaciones normales con voz normal. Pero ahora se levantaba y se iba a otra habitación. Necesito privacidad, decía cuando yo la miraba con curiosidad. Es Carmen, está pasando por un momento difícil. Carmen. Otra amiga. Otra excusa. El sexo prácticamente desapareció. No es que a nuestra edad fuera algo frecuente, pero existía. Una vez por semana, tal vez 2 si era un buen mes. Pero de repente,
Nada. Semanas enteras sin tocarnos. Estoy cansada, decía ella, volteándose en la cama. Entiendo, respondía yo, porque ¿qué más podía decir? No quería ser ese tipo de hombre. El que presiona. El que exige. Así que me dormía solo en mi lado de la cama, mirando el techo, preguntándome cuándo habíamos dejado de ser nosotros. Mi hermano Antonio fue el primero en decir algo. Vino a visitarnos un domingo. Teresa había salido temprano, otra de sus reuniones con amigas. ¿Dónde está Teresa?, preguntó, sentándose en la cocina mientras yo preparaba café. Con Dolores. Fueron de compras. Antonio me miró de una forma extraña. Una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era lástima. Aurelio, dijo después de un largo silencio. Todo está bien entre ustedes. Claro. ¿Por qué lo preguntas? Él se encogió de hombros, pero la pregunta quedó flotando en el aire como humo que no se disipa. Solo pregunto. Te noto diferente. Más callado. Estoy bien, insistí. Solo es trabajo. Mucho estrés. Pero no era solo trabajo. Aunque en ese momento me negaba a admitirlo. Una noche, hace aproximadamente 3 meses, pasé por el restaurante italiano. Nuestro restaurante. Era jueves, y yo había salido temprano de la oficina porque tenía dolor de cabeza. Pensé en comprar algo de comida para llevar. Y la vi. Teresa estaba sentada en nuestra mesa. La mesa junto a la ventana que siempre reservamos los viernes. Pero era jueves. Y no estaba sola. Había un hombre frente a ella. No podía ver su rostro claramente desde donde yo estaba parado en la calle, pero vi sus manos. Vio cómo tocaba las manos de mi esposa sobre la mesa. Vi cómo ella sonreía. Esa sonrisa que solía ser solo para mí. Me quedé ahí parado como un idiota durante 5 minutos completos. La gente pasaba a mi lado. El tráfico seguía fluyendo. El mundo continuaba girando. Pero yo estaba congelado. Eventualmente, me fui. Caminé de regreso a mi auto. Conduje a casa. Me senté en el sofá oscuro y esperé. Teresa llegó a las 11 de la noche. ¿Dónde estabas?, pregunté cuando entró. Ella se sobresaltó. No esperaba encontrarme despierto. Con Dolores. Ya te dije esta mañana. Dolores, repetí. Sí. Fuimos a cenar. ¿Por qué? La mentira salió de su boca con tanta facilidad. Sin dudas. Sin culpa visible. ¿A dónde fueron? A ese lugar nuevo en el centro. El japonés. Otra mentira sobre otra mentira. Pude haberla confrontado ahí mismo. Pude haberle dicho que la vi. Que sé que estaba en nuestro restaurante con otro hombre. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Miedo, supongo. Miedo de que si lo decía en voz alta, se volvería real. Miedo de destruir lo que quedaba de mi vida. Miedo de estar solo a los 63 años. Así que tragué las palabras. Las empujé hacia abajo hasta que dolieron en mi pecho como piedras afiladas. Qué bueno, dije finalmente. Me alegro de que te hayas divertido. Ella me besó la frente como si todo estuviera bien. Como si no hubiera pasado las últimas 4 horas con otro hombre en el lugar que era nuestro. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan pacíficamente? ¿Cómo podía mentirme a la cara y luego cerrar los ojos sin remordimiento? A la mañana siguiente, todo volvió a la normalidad. Café a las 6. Ella bajó a las 7. Desayunamos juntos como siempre. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a observar más. A notar cosas que antes ignoraba. Los recibos en su bolso. Las manchas de perfume masculino en su ropa. Los mensajes que borraba inmediatamente después de leerlos. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, tomé su teléfono. Tenía la contraseña anotada en alguna parte, años atrás, para emergencias. Nunca la había usado. Nunca había sentido la necesidad. Hasta ahora. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Parte de mí esperaba no encontrar nada. Que todo hubiera sido mi imaginación. Paranoia de un hombre viejo y celoso. Pero ahí estaban. Cientos de mensajes. Con un número guardado como J. No leí todos. No pude. Las primeras líneas fueron suficientes para sentir que el piso se abría bajo mis pies. Extraño tu piel. No puedo esperar a verte el martes. Eres lo mejor que me ha pasado.
Palabras que debieron ser para mí. Sentimientos que debieron ser míos. Cerré el teléfono y lo puse exactamente donde estaba. Me senté en el borde de la cama y respiré. Solo respiré. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté ahí, en silencio, mientras el vapor de la ducha salía por debajo de la puerta del baño y mi matrimonio se desmoronaba en pedazos invisibles a mi alrededor. Teresa salió de la ducha 20 minutos después, con una toalla envuelta en el cabello. ¿Estás bien?, preguntó al verme. Te ves pálido. Estoy bien, mentí, porque ahora yo también podía mentir. Solo cansado. Esa noche, después de que ella se durmió, bajé a mi oficina. Abrí mi laptop. Busqué en Google, investigador privado cerca de mí. Encontré 3 opciones. Llamé al primero de la lista a la mañana siguiente, desde mi auto, en el estacionamiento de mi trabajo. Su nombre era Lorenzo. Voz profesional, seria. Sin juicios. ¿Qué necesita, señor Montes? Necesito saber la verdad sobre mi esposa. Lorenzo y yo nos reunimos en una cafetería lejos de mi vecindario. Un lugar donde nadie me conocía. Donde nadie podría verme conspirando contra mi propia esposa. Era un martes por la tarde. Le dije a Teresa que tenía una reunión de trabajo. Otra mentira que se sumaba a la colección que ambos estábamos construyendo. Lorenzo era un hombre de unos 40 años. Traje gris, mirada directa, libreta en mano. Me estreché la mano con firmeza y pidió un café negro. Sin azúcar. Señor Montes, cuénteme qué está pasando. Y se lo conté. Todo. Desde los cambios de comportamiento hasta el teléfono, desde el restaurante hasta los mensajes que había visto. Mi voz se quebraba en algunos momentos, pero me mantuve firme. Este no era momento para lágrimas. ¿Tiene idea de quién podría ser?, preguntó Lorenzo, tomando notas. No. Solo sé que está guardado en su teléfono como J. ¿Cuánto tiempo sospecha que esto ha estado pasando? Los cambios comenzaron hace 4 meses, pero... Me detuve, tragué saliva. Pero los mensajes que vi parecían sugerir que lleva más tiempo. Mucho más. Lorenzo asintió, como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. Probablemente así era. ¿Qué necesita de mí específicamente? Pruebas. Necesito saber quién es él. Necesito saber cuánto tiempo ha estado pasando esto. Y necesito... Me detuve, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. Necesito saber si ha estado usando nuestro dinero para esto. Entendido. Voy a necesitar información básica. Su rutina, lugares que frecuenta, números de cuentas bancarias si tiene acceso. Le di todo. Cada detalle de la vida de Teresa que conocía. Sus horarios de yoga, los nombres de sus amigas, los lugares donde decía que iba. También le di acceso a nuestras cuentas conjuntas. Yo era el titular principal, así que tenía ese derecho. ¿Cuánto tiempo cree que tomará?, pregunté. Depende. Si es descuidada, unos días. Si es cuidadosa, tal vez una semana o 2. Hizo una pausa. Señor Montes, tengo que preguntarle algo importante. ¿Qué? ¿Está seguro de que quiere saber? Porque una vez que tenga las pruebas, no podrá desconocerlas. No podrá volver atrás. Lo miré a los ojos. Este hombre, este extraño, me estaba dando una última oportunidad de seguir viviendo en la ignorancia. De seguir fingiendo que mi matrimonio estaba bien. Estoy seguro, dije. Ya no puedo vivir en la mentira. Nos pusimos de acuerdo en el pago. $3,000 por adelantado, el resto cuando tuviera resultados. Era caro, pero ¿qué precio tiene la verdad? ¿Qué precio tiene recuperar tu dignidad? Saqué el dinero de mi cuenta personal, la que Teresa no revisaba. La cuenta donde guardaba mi salario extra, las bonificaciones de fin de año. Mi fondo de emergencia. Esto, decidí, definitivamente calificaba como una emergencia. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguía yendo a trabajar. Seguía volviendo a casa. Seguía desayunando con Teresa como si nada pasara. Pero ahora sabía que alguien la estaba siguiendo. Que alguien estaba documentando cada movimiento, cada mentira. Me sentía como un actor en mi propia vida. Diciendo las líneas correctas, haciendo los gestos apropiados, pero completamente vacío por dentro. ¿Estás bien, Aurelio?, preguntó Teresa una noche durante la cena. Estás muy callado últimamente. Solo es el trabajo, respondí, empujando la comida por mi plato.
Mucho estrés. Deberías tomarte unos días libres. Descansar. La ironía era casi graciosa. Ella sugiriéndome que descansara mientras probablemente planeaba su próximo encuentro con él. Tal vez, dije. El jueves por la noche, 3 días después de contratar a Lorenzo, recibí un mensaje de texto. Tengo algo. ¿Puede reunirse mañana? Mi corazón se aceleró. Tan rápido. Solo 3 días y ya tenía algo. Sí. Mismo lugar, misma hora. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando a Teresa respirar a mi lado, preguntándome qué me mostraría Lorenzo. Preguntándome si estaba preparado para saberlo. El viernes llegó lento como una tortura. Cada hora en la oficina se sentía como una eternidad. Miraba el reloj cada 5 minutos. Mis colegas notaron mi distracción, pero nadie preguntó. Probablemente pensaban que era mi edad. Que estaba perdiendo el enfoque. Si tan solo supieran. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café que no tomé. Solo lo sostuve entre mis manos, dejando que el calor quemara mis palmas. Lorenzo llegó puntual. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. Se sentó frente a mí sin saludar. Señor Montes, encontré algo. Y no va a ser fácil de ver. Muéstremelo. Abrió la carpeta. La primera foto me golpeó como un puño en el estómago. Teresa, mi esposa, saliendo de un hotel del centro. No estaba sola. Había un hombre junto a ella. Más joven que yo. Tal vez por 10 años. Alto, bien vestido. Su mano estaba en la parte baja de su espalda. Esto fue el martes, dijo Lorenzo. El día que usted dijo que ella tenía yoga. Pasó a la siguiente foto. Los dos entrando a un restaurante. Uno que yo no conocía. Sentados en una mesa apartada, inclinados uno hacia el otro. Íntimos. ¿Y el miércoles? Pregunté, mi voz apenas un susurro. El miércoles también. Más fotos. Diferentes lugares. Misma historia. ¿Quién es él? Se llama Javier Ruiz. Tiene 47 años. Trabaja en bienes raíces. Divorciado, sin hijos. Lorenzo hizo una pausa. Y aquí es donde se pone peor, señor Montes. No sabía cómo podía ser peor. Pero Lorenzo sacó más papeles de la carpeta. Revisé sus estados de cuenta como me autorizó. Hay transferencias. Muchas transferencias. A la cuenta de él. Miré los números. $500 aquí. 1000 allá. 2000. Las fechas se remontaban a casi 2 años atrás. Sume el total, dije, aunque no quería saberlo. $20,000. En los últimos 24 meses. $20,000. $20,000 de nuestros ahorros. Del dinero que yo había ganado trabajando horas extras. Del fondo que habíamos creado para nuestro retiro. Para viajar. Para disfrutar de nuestros últimos años juntos. Y ella se lo había dado a él. ¿Hay más? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Mensajes. Logré conseguir algunos. Lorenzo sacó más papeles. Impresiones de conversaciones. No todos, pero suficientes para entender la situación. Los leí. Cada palabra era un clavo en mi corazón. Eres el mejor amante que he tenido. Ojalá pudiera dejarlo. Pero es complicado. Me siento viva cuando estoy contigo. Con él solo siento, nada. Con él. Yo era él ahora. Ya ni siquiera usaba mi nombre. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Basándome en los mensajes más antiguos que pude conseguir, al menos 2 años. Probablemente más. 2 años. 730 días de mentiras. De besarme en la mañana y acostarse con él en la tarde. De dormir a mi lado mientras soñaba con otro hombre. Hay una cosa más, dijo Lorenzo, su voz más suave ahora. El hotel donde se reúnen, ella lo paga. Con una tarjeta de crédito a su nombre, pero vinculada a su cuenta conjunta. $200 cada vez. 2 veces por semana en promedio. Hice los cálculos mentalmente. $200, 2 veces por semana, durante 2 años. Más de $40,000 en total entre las transferencias y los hoteles. $40,000 para su traición. Me quedé mirando las fotos sin verlas realmente. Mi mente estaba en blanco. O tal vez demasiado llena. No podía distinguir.
Señor Montes, la voz de Lorenzo me trajo de vuelta. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Puede conseguirme copias de todo esto? Ya lo hice. Está todo aquí. Empujó la carpeta hacia mí. También incluí un USB con copias digitales. Y un informe detallado con fechas, lugares, montos. Todo lo que necesitaría para un proceso de divorcio. Divorcio. La palabra sonaba extraña. Final. ¿Cuánto le debo? El resto del pago que acordamos. $2,000 más. Saqué mi chequera. Mis manos temblaban mientras escribía. Lorenzo lo notó pero no dijo nada. Un consejo, señor Montes, dijo mientras guardaba el cheque. No la confronte todavía. No con ira. Busque a un abogado primero. Proteja sus bienes. Sus cuentas. Asegúrese de que no pueda llevarse más de lo que ya se llevó. ¿Conoce a algún buen abogado? Lorenzo sacó una tarjeta de su billetera. Este hombre es excelente. Dígale que yo lo referí. Tomé la tarjeta. Antonio Ruiz, abogado de familia. Gracias, dije. Por todo. Es mi trabajo. Se puso de pie para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Yo he visto muchos casos como este. Y siempre le digo lo mismo a mis clientes. La venganza no le traerá paz. Pero la justicia sí. Haga las cosas bien. Legalmente. Y saldrá de esto con su dignidad intacta. Asentí, aunque no estaba seguro de tener dignidad que salvar. Después de que Lorenzo se fue, me quedé sentado en esa cafetería durante 1 hora más. La carpeta estaba frente a mí. 52 fotos. 23 páginas de estados de cuenta. 14 páginas de mensajes impresos. La evidencia de que mi matrimonio era una mentira. Finalmente, me obligué a levantarme. Guardé la carpeta en mi maletín. Caminé hacia mi auto. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos. Entonces, solo entonces, permití que las lágrimas vinieran. Lloré por el hombre que fui, por el matrimonio que creí tener, por los 32 años que ahora se sentían como una broma cruel. Lloré hasta que no quedó nada más que llorar. Luego me sequé la cara, encendí el motor y conduje a casa. Teresa estaba en la sala viendo televisión cuando entré. Hola, amor, dijo sin voltear. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, respondí, dejando mi maletín junto a la puerta. La carpeta dentro contenía su condena, y ella no tenía idea. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Estuve con Carmen toda la tarde. Otra mentira. Lorenzo me había enviado fotos de ella entrando al hotel a las 3 de la tarde. Qué bueno, dije. Me senté a su lado en el sofá. Ella apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer. El gesto que antes me llenaba de calidez ahora solo me producía náuseas. Te amo, dijo ella. Y yo, por última vez, mentí también. Yo también te amo. El lunes por la mañana llamé al abogado. Antonio Ruiz, el nombre en la tarjeta que Lorenzo me había dado. Su secretaria me dio cita para ese mismo día a las 4 de la tarde. Le dije a Teresa que tenía una reunión importante en el trabajo. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Está bien. Llegaré tarde hoy también. Tengo cena con Dolores. Dolores. El nombre que usaba cuando iba a ver a Javier. Ya ni siquiera se molestaba en ser creativa con sus mentiras. Que te diviertas, dije, besándole la frente. El despacho de Antonio Ruiz estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subí al 3er piso por las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararme. La recepción era simple. Muebles de cuero café, cuadros de paisajes en las paredes. Una mujer de unos 50 años me recibió con una sonrisa profesional. El señor Ruiz lo está esperando. Antonio Ruiz era más joven de lo que esperaba. Tal vez 45 años, cabello oscuro con algunas canas, traje impecable. Me saludó con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme. Lorenzo me llamó, dijo, yendo directo al punto. Me contó su situación de manera general. Pero necesito escucharlo de usted. Puse la carpeta sobre su escritorio. Mi esposa me ha sido infiel durante al menos 2 años. Ha transferido $20,000 de nuestras cuentas a su amante. Ha gastado otros 20,000 en hoteles. Todo esto sin mi conocimiento. Antonio abrió la carpeta y comenzó a revisar. Su expresión no cambió, pero vi cómo sus ojos se movían rápidamente de una página a otra. ¿Cuánto tiempo llevan casados?
32 años. ¿Tienen hijos? No, nunca pudimos. Eso era otra herida antigua. Años de intentos, de doctores, de esperanzas rotas. Eventualmente nos rendimos. Decidimos que seríamos suficiente el uno para el otro. Qué equivocado estaba. Bienes compartidos. La casa está a mi nombre. Yo la compré antes de casarnos y pagué la hipoteca completa. Tenemos 2 autos, ambos a mi nombre también. Cuentas bancarias conjuntas, pero yo soy el titular principal. El dinero viene principalmente de mi salario. Antonio seguía tomando notas. Ella trabaja. Trabajó durante los primeros años de nuestro matrimonio, pero dejó de hacerlo hace 15 años. Dijo que quería enfocarse en la casa, en nosotros. La ironía me quemaba la garganta. Yo estuve de acuerdo. Quería que fuera feliz. ¿Tienen algún tipo de acuerdo prenupcial? No. Cuando nos casamos, ninguno de los dos tenía nada. Lo construimos todo juntos. Hice una pausa. O eso creía. Antonio dejó su pluma y me miró directamente. Señor Montes, voy a ser honesto con usted. Este caso es relativamente sencillo desde el punto de vista legal. Usted tiene pruebas sólidas de infidelidad y malversación de fondos. La casa está a su nombre. Los autos también. Ella no trabaja y no ha contribuido económicamente en 15 años. ¿Eso qué significa? Significa que en un divorcio, usted tendría la ventaja. Especialmente con estas pruebas. Un juez vería el uso indebido de fondos compartidos como un factor significativo. Se reclinó en su silla. Pero necesito preguntarle algo importante. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero el divorcio. Quiero que salga de mi casa. Y quiero que no se lleve nada que no le pertenezca. ¿Venganza? La pregunta me tomó por sorpresa. No, no venganza. Justicia. Pensé en las palabras de Lorenzo. Quiero recuperar mi vida, mi paz, mi dignidad. Antonio asintió, como si esa fuera la respuesta correcta. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a preparar los documentos de divorcio. Incluiré todas estas pruebas como evidencia de adulterio y malversación. Segundo, le recomiendo que cierre las cuentas conjuntas inmediatamente y abra cuentas nuevas solo a su nombre. ¿Puedo hacer eso? Usted es el titular principal. Tiene todo el derecho. De hecho, debería haberlo hecho ayer. Se inclinó hacia adelante. Señor Montes, ella ya se llevó $40,000. No permita que se lleve más. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿Cuánto tiempo tomará preparar los documentos? 1 semana. Tal vez menos si nos apuramos. Mientras tanto, le sugiero que actúe normal. No la confronte. No le dé ninguna señal de que sabe algo. El elemento sorpresa es su mejor aliado. Ya llevo semanas fingiendo. Una más no hará diferencia. Bien. También le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa. Pero haga eso solo después de que ella firme los papeles o después de que se los entregue formalmente. ¿Y si se niega a firmar? Entonces iremos a juicio. Pero con estas pruebas, le aseguro que no querrá hacerlo. Un juicio haría todo esto público. Su familia se enteraría. Sus amigos. Todos verían lo que hizo. Antonio cerró la carpeta. La mayoría de las personas en su situación prefieren firmar y mantener las cosas privadas. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles. Honorarios legales, plazos, estrategias. Antonio era meticuloso, profesional. Me hacía sentir que finalmente tenía control sobre algo. Cuando salí de su oficina, ya era de noche. El cielo estaba oscuro, pero yo me sentía extrañamente ligero. Por primera vez en semanas, sentía que estaba haciendo algo. Que no era solo una víctima pasiva de las decisiones de Teresa. Conduje al banco antes de que cerrara. Hablé con el gerente, un hombre que me conocía desde hacía años. Necesito cerrar las cuentas conjuntas y abrir nuevas solo a mi nombre. Él me miró con sorpresa, pero fue suficientemente profesional para no preguntar. Por supuesto, señor Montes. Todas las cuentas. Todas. Me tomó 1 hora completar el papeleo. Cuando terminé, todo el dinero que quedaba en nuestras cuentas conjuntas estaba ahora en cuentas nuevas. Solo a mi nombre. Tarjetas nuevas. Acceso nuevo. Teresa ya no podría tocar ni un centavo sin mi autorización.
Llegué a casa pasadas las 8. Teresa todavía no había vuelto. Probablemente seguía en su cena con Dolores. Me serví un whisky. No soy bebedor, pero esa noche necesitaba algo para calmar los nervios. Me senté en mi sillón favorito y esperé. Llegó a las 10:30. Perfume fresco. Maquillaje retocado. Sonrisa relajada. Perdón por llegar tarde, dijo, quitándose los zapatos. La cena se extendió. No hay problema, respondí. ¿Te divertiste? Sí. Dolores está pensando en remodelar su cocina. Me pidió consejos. Cada mentira salía tan fácil de su boca. ¿Cómo respirar? Qué bien, dije, tomando otro sorbo de whisky. Ella me miró con curiosidad. ¿Estás bebiendo? Casi nunca bebes. Día difícil en el trabajo. ¿Quieres hablar de eso? No. No quería hablar de nada con ella. Ya no. Estoy bien. Solo cansado. Esa noche, acostado en la cama con Teresa durmiendo a mi lado, pensé en los próximos días. Antonio prepararía los papeles. Yo seguiría fingiendo. Y cuando todo estuviera listo, cuando tuviera todo en orden, entonces actuaría. No con ira. No con gritos. Sino con la fría precisión de un hombre que finalmente había tomado el control de su propia vida. Cerré los ojos y, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Porque sabía que el final estaba cerca. Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Yo vivía dos vidas simultáneamente. En una, era el esposo dedicado, el hombre que hacía café por las mañanas y preguntaba sobre el día de su esposa. En la otra, era un estratega frío, planificando meticulosamente cada paso de mi liberación. Antonio me llamó el miércoles. Los documentos están listos. Puede pasar a recogerlos. Fui a su oficina durante mi hora de almuerzo. Me entregó un sobre grueso, sellado. Todo está aquí. Los papeles de divorcio, el inventario de bienes, las pruebas organizadas. También incluí una carta formal notificando la infidelidad y el uso indebido de fondos. Hizo una pausa. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Entonces mi consejo es este. Espere el momento adecuado. Un momento donde ella no puede escapar de la conversación. Donde tenga que enfrentar lo que hizo. Ya sé cuándo será. Esa noche, durante la cena, Teresa dejó caer la noticia casualmente. Por cierto, la próxima semana me voy unos días. Levanté la vista de mi plato. ¿A dónde? Carmen quiere que la acompañe a visitar a su hermana en la costa. Solo serán 5 o 6 días. Sonrió como si esto fuera lo más normal del mundo. Necesito un descanso. Ya sabes, cambiar de aire. Carmen. Otra mentira conveniente. ¿Cuándo te vas? El lunes. Volvería el sábado o domingo. El lunes. En 4 días. Está bien, dije, volviendo a mi comida. Que lo disfrutes. Ella pareció sorprendida por mi facilidad para aceptarlo. ¿No te molesta? ¿Por qué me molestaría? Te hace bien salir, relajarte. Las palabras salían automáticas, vacías. Te lo mereces. Y era verdad. Se merecía algo. Solo que no era un viaje relajante. Esa noche, después de que Teresa se durmió, bajé a mi oficina. Saqué el sobre que Antonio me había dado y lo leí completo. Cada página, cada línea, cada prueba de su traición documentada en papel oficial. Luego saqué mi laptop y comencé a hacer una lista. Todo lo que necesitaba hacer mientras ella estuviera fuera. Cambiar las cerraduras. Quitar su nombre de los servicios de la casa. Empacar sus cosas personales en cajas. Preparar todo para cuando regresara. Pero había algo más que necesitaba saber. Algo que me carcomía. Abrí mi correo y le escribí a Lorenzo. Necesito un último favor. Mi esposa dice que se va de viaje el lunes. Necesito saber si realmente va con su amiga o si es otra mentira. Su respuesta llegó en menos de una hora. Envíeme los detalles. Lo averiguaré. El fin de semana pasó lento. Teresa estaba ocupada empacando, emocionada por su viaje. Yo la observaba desde la distancia, preguntándome cómo podía mentir con tanta facilidad. Cómo podía besarme en la mejilla mientras guardaba ropa interior nueva en su maleta. El domingo por la noche, Lorenzo me envió un mensaje. Confirmado. No hay reservación a nombre de Carmen en ningún hotel de la costa.
pero encontré una reservación para 2 personas en un resort cerca de la playa, a nombre de Javier Ruiz. Ahí estaba, la verdad definitiva. No iba a visitar a ninguna amiga. Iba a pasar una semana con él, con mi dinero, en un resort que probablemente costaba cientos de dólares por noche. Le respondí a Lorenzo: gracias. Ya tengo todo lo que necesito. El lunes por la mañana, Teresa se despidió de mí con un beso. Te voy a extrañar, mintió. Yo también mentí de vuelta. La vi subir a un taxi con su maleta rosa. La misma maleta que le había regalado en nuestro aniversario hace 3 años. La ironía era cruel. Cuando el taxi desapareció por la esquina, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ahora comenzaba mi semana. Lo primero fue llamar a un cerrajero. Llegó en 1 hora y cambió todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, garaje. 3 cerraduras nuevas con llaves nuevas. ¿Problemas con su esposa?, preguntó el cerrajero mientras trabajaba. Algo así. He visto esto antes. Suerte, señor. Luego llamé a la compañía eléctrica, a la de agua, a la de gas. Removí el nombre de Teresa de todas las cuentas. Ahora todo estaba solo a mi nombre. Contraté a 2 hombres para que me ayudaran a empacar las cosas de Teresa. Su ropa, sus zapatos, sus libros, sus joyas. Todo en cajas etiquetadas y organizadas. No con crueldad, sino con eficiencia. Dejen solo lo esencial, les dije. Y solo las cosas que sean claramente de ella. Me tomó 3 días completar todo. La casa se sentía diferente sin sus cosas. Más vacía, sí, pero también más limpia. Como si estuviera quitando una capa de suciedad que había estado ahí durante años. El jueves por la tarde, Antonio vino a la casa. Quiero que seas testigo, le dije. Cuando ella regrese, quiero que estés aquí. Por supuesto. ¿Cuándo vuelve? El domingo, probablemente por la tarde. Estaré aquí. El viernes hice algo que no había hecho en años. Fui a la peluquería. Me corté el cabello, me arreglé la barba. Compré una camisa nueva, blanca, simple pero elegante. Si iba a cerrar este capítulo de mi vida, lo haría viéndome como el hombre que merecía ser. El sábado limpié toda la casa. Pasé la aspiradora, limpié los pisos, ordené cada rincón. No porque ella lo mereciera, sino porque yo sí. Esa noche, saqué el sobre negro. El que contenía todos los documentos, todas las pruebas, todo lo que necesitaba para terminar esto. Lo dejé en el aparador del comedor, esperando. También preparé otro sobre. Este era más pequeño, blanco. Contenía copias de todas las pruebas y una carta que había escrito para la familia de Teresa. Su madre, sus 2 hermanos, sus primas cercanas. En la carta explicaba todo. La infidelidad, el dinero robado, las mentiras. No con crueldad, sino con hechos. Números. Fechas. Evidencia irrefutable. Si ella firma los papeles sin complicaciones, le había dicho Antonio, nunca envío esta carta. Pero si pelea, si intenta quedarse con algo que no le corresponde, entonces todos sabrán exactamente quién es. Era mi as bajo la manga. Mi garantía de que no podría destruirme más de lo que ya lo había hecho. El domingo por la mañana me desperté temprano. Hice café. Me senté en la cocina y esperé. Antonio llegaría a las 2 de la tarde. Teresa, según su mensaje de texto, llegaría alrededor de las 5. Me duché, me vestí con mi camisa blanca nueva. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al de hace un mes. Más delgado, tal vez. Más cansado. Pero también más fuerte. Había pasado 32 años construyendo una vida con una mujer que no me amaba. 32 años siendo leal a alguien que me traicionaba. Pero eso terminaba hoy. A las 2 en punto, Antonio tocó la puerta. ¿Listo?, preguntó. Listo. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón favorito. Antonio en el sofá. El sobre negro sobre la mesa de centro entre nosotros. Y esperamos. A las 5:15 escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Una puerta que se cerraba. Pasos acercándose. El sonido de una llave intentando entrar en la cerradura. Silencio. Otro intento. Luego, golpes en la puerta. ¿Aurelio? Aurelio, ¿estás ahí? Mi llave no funciona. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Este era el momento. El momento en que todo cambiaba.
Abrí la puerta. Teresa estaba ahí, con su maleta rosa, con su sonrisa esperando que le preguntara cómo había estado su viaje. Pero no dije nada. Solo di un paso atrás y la dejé entrar. ¿Por qué mi llave no funciona?, preguntó, confundida. Entra, dije simplemente. Tenemos que hablar. Teresa entró arrastrando su maleta, todavía con esa expresión de confusión mezclada con irritación. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Antonio, quien estaba de pie junto al sofá, con su traje impecable y su maletín de cuero. ¿Quién es él?, preguntó, mirándome. Es Antonio Ruiz, mi abogado. La palabra abogado cayó como una bomba en la habitación. Vi cómo su rostro cambiaba de confusión a alarma en cuestión de segundos. ¿Tu abogado? ¿Qué está pasando aquí, Aurelio? No respondí. Solo caminé hacia la mesa de centro y tomé el sobre negro. Ese sobre que había estado esperando este momento durante días. Que había guardado con tanto cuidado toda su condena. Siéntate, Teresa. No voy a sentarme hasta que me digas que... Siéntate. Mi voz fue más firme esta vez. No grité. No hacía falta. El tono era suficiente. Ella se sentó lentamente en el borde del sofá, su maleta olvidada junto a la puerta. Sus manos se aferraban a su bolso como si fuera un salvavidas. Me quedé de pie frente a ella. Antonio permaneció en silencio, observando. Un testigo profesional de este momento que había estado gestándose durante semanas. ¿Cómo estuvo tu viaje?, pregunté, mi voz tranquila. Demasiado tranquila. Bien. Aurelio, por favor, ¿qué está pasando? ¿La costa era bonita? ¿Carmen disfrutó visitando a su hermana? Teresa parpadeó, confundida por la pregunta. Sí, estuvo bonito. ¡Qué bien! Di un paso hacia ella. Porque, ¿sabes? Yo también tuve una semana interesante. Muy productiva, de hecho. Ella me miraba sin entender hacia dónde iba esto. Cambié las cerraduras de la casa. Por eso tu llave no funciona. Hice una pausa. También cerré todas nuestras cuentas bancarias conjuntas y abrí nuevas solo a mi nombre. Removí tu nombre de todos los servicios. Electricidad, agua, gas, internet. Vi cómo el color empezaba a drenar de su rostro. No podés hacer eso. Ya lo hice. También empaqué todas tus cosas. Están en el garaje, en cajas etiquetadas. 27 cajas en total. Fui muy cuidadoso de no incluir nada que sea mío. Aurelio, ¿qué demonios? Pero eso no es todo. Le extendí el sobre negro. Esto es para vos. Ella miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es? Ábrelo. Sus manos temblaban cuando tomó el sobre. Lo abrió lentamente, como si parte de ella ya supiera lo que encontraría dentro. La primera foto se deslizó fuera. Ella y Javier saliendo del hotel. Sus ojos se agrandaron. ¿Dónde conseguiste esto? Hay más. Seguí mirando. Sacó otra foto. Y otra. Cada una mostraba un momento diferente, un día diferente, una mentira diferente. Sus manos temblaban tanto que las fotos casi se le caen. Aurelio, yo puedo explicar. No. Levanté una mano. No quiero tus explicaciones. Ya no me importan tus mentiras. Ella siguió sacando documentos del sobre. Los estados de cuenta con las transferencias marcadas en rojo. Los recibos de los hoteles. Los mensajes impresos con sus palabras de amor para otro hombre. Se llama Javier Ruiz, dije, mi voz todavía calmada. Tiene 47 años. Trabaja en bienes raíces. Y durante los últimos 2 años, le has estado dando nuestro dinero. $20,000 en transferencias directas. Otros 20,000 en hoteles donde se encontraban. $40,000 en total. Teresa sollozaba ahora, las fotos esparcidas en su regazo. Aurelio, por favor. Y esta semana que dijiste que ibas con Carmen a visitar a su hermana. ¿Sabes dónde estuviste realmente? Me incliné hacia ella. En un resort en la playa. Con él. Una suite de lujo que cuesta $300 por noche. 7 noches. $2,100. Que también pensabas pagar con nuestro dinero. No, yo. Pero esta vez no pudiste. Porque cerré las cuentas antes de que te fueras. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Supongo que él tuvo que pagar esta vez. Qué inconveniente para vos.
Antonio se aclaró la garganta. Era su señal. El momento de pasar a lo legal. Señora Montes, dijo, su voz profesional y fría. En ese sobre también encontrará documentos de divorcio. Su esposo está solicitando la disolución del matrimonio basándose en adulterio comprobado y malversación de fondos compartidos. Teresa lo miró como si recién se diera cuenta de que él estaba ahí. También encontrará, continuó Antonio, un inventario completo de todos los bienes matrimoniales. La casa, que está a nombre del señor Montes y fue pagada completamente por él. Los 2 vehículos, también a su nombre. Las cuentas bancarias, de las cuales usted ya no tiene acceso. No pueden quitarme todo. No le estamos quitando nada que sea suyo, señora. Simplemente estamos protegiendo lo que le pertenece a mi cliente. Antonio sacó un documento de su maletín. Tiene 2 opciones. Puede firmar estos documentos ahora, aceptando los términos del divorcio, que son muy generosos considerando las circunstancias. Generosos. Teresa casi gritó la palabra. Generosos, repitió Antonio firmemente. Su esposo no está buscando restitución de los $40,000 que usted gastó. No está presentando cargos criminales por fraude, aunque tendría base legal para hacerlo. Simplemente quiere el divorcio y que usted se vaya. ¿Y si no firmo? Antonio intercambió una mirada conmigo. Asentí. Era momento de mostrar la otra carta. Si no firma, dije, caminando hacia el aparador y sacando el sobre blanco, entonces esto. Lo sostuve en alto. Este sobre contiene copias de todas las pruebas. Y una carta explicando detalladamente lo que hiciste. Va dirigida a tu madre, tus hermanos, tus primas, tus amigas. A cada persona que conocemos. El horror se apoderó de su rostro. No te atreverías. Ya me atrevía mucho, Teresa. Me atreví a confiar en vos durante 32 años. Me atreví a trabajar 12 horas diarias para darte la vida que querías. Me atreví a amarte incluso cuando claramente ya no me amabas. Di un paso hacia ella. No me desafíes ahora. No me pongas a prueba. Ella se derrumbó. Los sollozos sacudían todo su cuerpo. El maquillaje corrió por sus mejillas formando líneas negras. Se veía pequeña, rota, nada como la mujer segura que había entrado por esa puerta hace 15 minutos. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró. 32 años juntos. Esa misma pregunta debería hacértela yo. Me senté finalmente, en mi sillón, manteniendo la distancia. 32 años, Teresa. 32 años en los que te di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi lealtad, mi amor. Y vos me diste mentiras. Fue un error. Puedo cambiar. No es un error que dura 2 años. No es un error que cuesta $40,000. No es un error cuando me mentiste a la cara cada día, cuando me besaste con los mismos labios que besaban a él. Mi voz se quebró levemente, pero me recuperé. Eso no es un error, Teresa. Eso es una elección. Tu elección. El silencio que siguió era denso, pesado como el plomo. Antonio volvió a hablar. Señora Montes, necesito una respuesta. ¿Va a firmar los documentos? Teresa miró las fotos en su regazo. Luego el sobre blanco en mis manos. Luego a mí. Sus ojos buscando alguna señal de que esto era una pesadilla, de que yo cambiaría de opinión. No iba a encontrarla. Sí firmo. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué obtengo? Una disolución rápida y privada del matrimonio, respondió Antonio. Sin escándalo público. Sin que su familia y amigos se enteren de los detalles. Y el señor Montes no buscará restitución del dinero gastado. ¿Y la casa? Es del señor Montes. Siempre lo fue. Los autos. También. ¿Entonces me voy sin nada? Había rabia ahora en su voz, mezclada con desesperación. Te vas con tu dignidad intacta, dije. Si es que todavía te queda algo de eso. Podés llevarte todo lo que empaqué. Tu ropa, tus joyas, tus cosas personales. Y te vas sin que el mundo entero sepa lo que hiciste. La miré directamente a los ojos. Esa es tu opción, Teresa. Firma y mantén esto privado. O no firmes y que todos sepan exactamente quién sos. Ella se quedó ahí sentada, temblando, llorando, destruida. Y por primera vez en meses, no sentí pena por ella. Solo sentí alivio de que esto estuviera terminando. Teresa se quedó sentada en ese sofá durante lo que pareció una eternidad.
Sus manos temblaban sosteniendo los documentos. Las lágrimas caían sobre las fotos, manchando la evidencia de su traición. Antonio sacó una pluma de su maletín y la colocó sobre la mesa de centro. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Necesito su decisión, señora Montes. Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos buscaban algo. Compasión, tal vez. Perdón. Una última oportunidad. No encontró nada de eso en mi mirada. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Después de todo lo que vivimos juntos? Vos ya lo hiciste, Teresa. Hace 2 años. Cuando decidiste que él era más importante que yo. Cuando decidiste que nuestro matrimonio valía menos que unos momentos robados en hoteles baratos. Me incliné hacia adelante. Yo solo estoy firmando el acta de defunción de algo que vos ya mataste. Yo te amaba. No. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. No digas eso. No te atrevas a decir eso ahora. El amor no miente durante 2 años. El amor no roba $40,000. El amor no mira a su pareja a los ojos cada mañana mientras planea estar con otro. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban en la calle. Los vecinos volvían a sus casas después de un domingo normal. Para ellos, solo era otro día. Para mí, era el día en que recuperaba mi vida. Tenés 2 opciones, dije sin voltearme. Firmás ahora y esto termina tranquilamente. O no firmás y mañana mismo sobrellega a las manos de tu madre. Escuché un sollozo detrás de mí. Mi madre, ella tiene el corazón débil. Esto podría matarla. Deberías haber pensado en eso antes. Me volteé hacia ella. Deberías haber pensado en muchas cosas antes. Pero no lo hiciste. Solo pensaste en vos. En lo que vos querías. En lo que te hacía sentir bien. Antonio se aclaró la garganta nuevamente. Señora Montes, son las 6 de la tarde. Necesito estar en otra reunión a las 7. Requiero su decisión ahora. Teresa miró la pluma sobre la mesa. Luego los documentos. Luego a mí una última vez. ¿No hay otra forma? ¿No podemos intentar? No. La palabra salió firme, final, sin espacio para negociación. Ella bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron en derrota. Lentamente, con manos temblorosas, tomó la pluma. ¿Dónde firmo? Antonio le mostró las páginas marcadas con pequeñas X rojas. Había 7 lugares donde necesitaba su firma. La observé mientras firmaba. Cada trazo de la pluma era como cerrar una puerta. Cada firma era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Cuando terminó, dejó caer la pluma como si pesara 100 kilos. Ya está, susurró. Antonio recogió los documentos con eficiencia profesional. Los revisó rápidamente, verificando cada firma. Todo está en orden. Los guardó en su maletín. Los presentaré mañana en la corte. El divorcio será oficial en 90 días. 90 días. 3 meses para que 32 años se convirtieran oficialmente en nada. Señora Montes, continuó Antonio, tiene hasta el próximo domingo para retirar sus pertenencias de esta propiedad. Después de esa fecha, el señor Montes tiene derecho legal de disponer de cualquier cosa que quede. Teresa asintió sin decir nada. También le recuerdo que ya no tiene acceso a ninguna cuenta bancaria, tarjeta de crédito o propiedad a nombre del señor Montes. Cualquier intento de acceder a estos recursos será considerado robo y se procederá legalmente. Entiendo, murmuró ella. Antonio me miró, esperando mi señal. Asentí. Su trabajo aquí estaba terminado. Entonces, si me disculpan. Se puso de pie y tomó su maletín. Me extendió la mano. Señor Montes, lo llamaré mañana después de presentar los documentos. Gracias, Antonio. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando salió, me volteé hacia Teresa. Seguía sentada en el sofá, rodeada de fotografías de su traición, luciendo como una versión rota de la mujer con la que me casé hace 3 décadas. Tenés que irte, dije simplemente. ¿Ahora? ¿Esta noche? Ahora. Pero no tengo a dónde ir. Deberías llamar a Javier. Seguro él puede ayudarte. La frialdad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Después de todo, es por el que estás en esta situación. Ella se puso de pie con dificultad, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla.
¿Puedo al menos llevarme algo de ropa? Tus cosas están empacadas en el garaje. Podés llevarte algunas cajas ahora. El resto tenés que recogerlo durante la semana. Se dirigió hacia el garaje con pasos lentos, arrastrando los pies. Yo me quedé en la sala, sin seguirla. Escuché el sonido de cajas moviéndose, de cinta adhesiva rasgándose. 15 minutos después, volvió arrastrando 2 cajas grandes. Su maleta rosa todavía estaba junto a la puerta, esa maleta llena de ropa que había empacado para su semana con él. Necesito llamar un taxi, dijo sin mirarme. Hacelo. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó un número. Su voz era apenas un susurro cuando dio la dirección. 10 minutos, dijo después de colgar. Nos quedamos ahí, en silencio incómodo, esperando. 2 extraños que alguna vez compartieron una vida, ahora sin nada que decirse. Ella recogió las fotos del sofá, intentando meterlas de vuelta en el sobre. Deja eso, dije. Ya no importa. Aurelio. Su voz se quebró. Lo siento. Realmente lo siento. Quise decirle que no me importaba su disculpa, que era demasiado poco, demasiado tarde, que sus palabras no podían deshacer 2 años de mentiras y traición. Pero no dije nada, porque darle una respuesta, cualquier respuesta, significaba que todavía me importaba lo suficiente como para hablar. Y ya no me importaba. El sonido de un claxon afuera rompió el silencio. Tu taxi, dije. Teresa tomó su maleta con una mano y comenzó a arrastrar una de las cajas hacia la puerta. Luchaba con el peso, pero no ofrecía ayuda. Esos días habían terminado. Logró sacar la primera caja. Volvió por la segunda. En la puerta, se detuvo y me miró una última vez. Espero que algún día puedas perdonarme. No esperes nada de mí, Teresa. Ya no tenés ese derecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero no cayeron. Ya no le quedaban más. Salió, cerrando la puerta detrás de ella. Caminé hacia la ventana y observé cómo el taxista la ayudaba a meter las cajas en el maletero. Cómo ella se subía al asiento trasero. Cómo el taxi se alejaba por la calle, llevándose 32 años de mi vida en 2 cajas de cartón. Cuando el taxi desapareció de mi vista, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me volteé y miré la casa. Mi casa, vacía ahora de sus cosas, pero también vacía de sus mentiras. Las fotos seguían esparcidas en el sofá. Las recogí una por una y las metí de vuelta en el sobre negro. Luego caminé hacia la chimenea. No la habíamos usado en años, pero todavía funcionaba. Encendí un fósforo. Observé cómo las llamas consumían el sobre, las fotos, los documentos. Como años de traición se convertían en cenizas. No necesitaba esas pruebas ya. Ella había firmado. Todo estaba terminado. Cuando el fuego se apagó, me serví otro whisky. El segundo en mi vida en la misma semana. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, saboreando el ardor en mi garganta. Afuera, la noche había caído completamente. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de antes. No era el silencio incómodo de secretos no dichos. Era el silencio de la paz. Por primera vez en 2 años, estaba solo en mi propia casa. Y por primera vez en 2 años, me sentía libre. Los días después de esa noche pasaron en una extraña quietud. La casa se sentía diferente. Más silenciosa, sí, pero no de una manera opresiva. Era el silencio de un espacio que finalmente podía respirar. Antonio me llamó el lunes por la mañana. Los documentos fueron presentados. Todo está en orden. El juez programó la audiencia final para dentro de 87 días, pero es solo una formalidad. Con su firma en los papeles, el divorcio está prácticamente finalizado. Gracias, Antonio. ¿Cómo se encuentra, señor Montes? Era una pregunta simple, pero nadie me la había hecho realmente. Mejor de lo que esperaba, admití. Diferente, pero mejor. Eso es bueno. Y recuerde, si ella intenta contactarlo o causarle problemas, llámeme inmediatamente. Pero Teresa no llamó. No vino a recoger el resto de sus cosas durante esa semana como se suponía que debía hacerlo. No hubo mensajes. No hubo súplicas. Nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como había desaparecido aquella semana en el resort con Javier. El miércoles, mi hermano Antonio vino a visitarme. No lo había llamado, pero supongo que las noticias viajan rápido en familias pequeñas. Escuché lo que pasó, dijo,
sentándose en la cocina mientras yo preparaba café. ¿Quién te dijo? Teresa llamó a mamá, llorando, diciendo que la habías echado sin razón. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto que se pintó como la víctima. ¿Y qué le dijiste a mamá? La verdad. Que yo te había visto diferente hace meses. Que sospechaba que algo no estaba bien. Antonio tomó la taza de café que le ofrecí. Mamá está de tu lado, por si te lo preguntabas. Dice que si tenías pruebas suficientes para hacer esto, entonces hiciste lo correcto. Tenía pruebas, dije simplemente. ¿Quieres hablar de ello? No. Antonio asintió, entendiendo. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, bebiendo café, como habíamos hecho 1000 veces en nuestra vida. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó finalmente. Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviado, dije honestamente. Triste, pero aliviado. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando todo el día. Duele, pero el alivio de quitártelo es mayor que el dolor. Es una buena comparación. 32 años, Antonio. 32 años con alguien que resultó ser una completa extraña. No toda la vida fue mentira, dijo mi hermano. Los primeros años fueron reales. Lo que tuvieron al principio fue real. Lo fue. Me recliné en mi silla. ¿O solo fui demasiado ciego para ver las señales desde el principio? No te tortures con eso. Confiaste en tu esposa. Eso no es ser ciego, es ser humano. Tal vez tenía razón. Pero igual dolía. Los vecinos empezaron a notar que Teresa no estaba. La señora Carmen de al lado fue la primera en preguntar. ¿Teresa está de viaje?, preguntó una tarde mientras regaba sus plantas. Teresa se fue, respondí simplemente. ¿Se fue? ¿A dónde? No sé, y no me importa. Vi la comprensión aparecer en sus ojos. Las noticias de un divorcio en un vecindario tranquilo viajan más rápido que el fuego. Para el viernes, todos sabían. Algunos vecinos me evitaban, incómodos con la situación. Otros me ofrecían sonrisas compasivas cuando me veían. Nadie preguntaba directamente qué había pasado, pero todos especulaban. Dejé que especularan. La verdad era mía, y no tenía que compartirla con nadie. El sábado por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Señor Montes. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí. Mi nombre es Dolores. Era amiga de Teresa. Dolores. El nombre que Teresa usaba constantemente como coartada. ¿Qué necesita? Yo, necesito que sepa algo. Teresa me usó. Me usó como excusa durante meses. Yo no sabía lo que estaba pasando, se lo juro. Pensé que realmente estaba conmigo cuando decía que estaba conmigo. ¿Por qué me llama para decirme esto? Hubo un silencio. Porque ella vino a mi casa. Está viviendo conmigo temporalmente. Y está diciéndole a todos que usted es un monstruo. Que la echó sin razón. Que la está dejando sin nada después de 30 años. La voz de Dolores tembló. Pero yo encontré algunos mensajes en su teléfono cuando lo dejó desbloqueado. Vi las cosas que decía sobre usted. Las mentiras. Y no me parece justo. Me quedé en silencio por un momento. Gracias por llamar, Dolores. Pero no tiene que preocuparse. Yo sé la verdad. Eso es suficiente. ¿No va a defenderse? ¿No va a decirle a la gente lo que ella hizo? No. Porque yo no necesito que el mundo sepa mi verdad para vivir con ella. Hice una pausa. Pero le agradezco la llamada. Y lamento que haya sido arrastrada a esto. Después de colgar, me senté en silencio pensando en esa conversación. Teresa estaba ahí afuera, pintándome como el villano. Diciéndole a la gente que yo era cruel, que la había abandonado sin motivo. Parte de mí quería gritar la verdad desde los tejados. Mostrarle a todos las fotos, los mensajes, las pruebas de su traición. Pero la parte más sabia de mí sabía que no importaba. Las personas que realmente me conocían sabían que no haría algo así sin razón. Y las personas que no me conocían, bueno, sus opiniones no valían mi paz. El domingo por la tarde, exactamente una semana después de que Teresa se fue, me senté en el patio trasero con un café. Era un día hermoso. El sol brillaba, los pájaros cantaban, una brisa suave movía las hojas de los árboles. Pensé en todos los domingos que había pasado aquí con Teresa. Desayunos en el patio.
Conversaciones sobre nada y todo. Planes para el futuro que nunca se materializarían. ¿La extrañaba? Extrañaba la idea de ella. La mujer que pensé que era. La compañera que creí tener. Pero a la mujer real, la que me mintió durante años. No, a ella no la extrañaba. Mi teléfono sonó. Era Lorenzo, el investigador. Señor Montes, solo llamaba para ver cómo estaba. Supe que los papeles fueron firmados. Así es. ¿Cómo se siente? Como si hubiera estado cargando una piedra enorme en mi espalda y finalmente la hubiera soltado. Lorenzo se rió. Esa es una buena señal. Escuche, hay algo que debería saber. Javier Ruiz, el hombre con quien su esposa, bueno, aparentemente terminó con ella. ¿En serio? Sí. Un amigo mío que trabaja en el mismo rubro me dijo que Javier le confesó que solo estaba con ella porque ella le daba dinero. Cuando se enteró de que usted había cerrado las cuentas, terminó la relación inmediatamente. Debería haberme sentido justificado, vindicado, pero solo sentí lástima. Lástima por Teresa, que había destruido su matrimonio por un hombre que solo la quería por dinero. Gracias por decirme, Lorenzo. Solo pensé que debía saberlo. Cuídese, señor Montes. Después de colgar, me quedé mirando el jardín. Teresa había perdido todo. Su matrimonio, su hogar, su amante, probablemente el respeto de muchas personas que la conocían. Yo había perdido a mi esposa, pero había ganado algo más importante. Había ganado mi dignidad. Había ganado mi verdad. Y había ganado la oportunidad de empezar de nuevo, sin mentiras, sin traición, sin cargar el peso de las decisiones de otra persona. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertar en medio de la noche con el corazón acelerado. Solo paz. La justicia, descubrí, no siempre viene con fuegos artificiales y venganza dramática. A veces viene callada, en la forma de papeles firmados y cuentas cerradas. A veces viene en la forma de poder dormir en paz sabiendo que hiciste lo correcto. Y eso era suficiente. 3 meses después, en una mañana de martes, recibí la llamada de Antonio. El divorcio es oficial. Ya está firmado por el juez. Legalmente, usted es un hombre libre, señor Montes. Libre. La palabra resonó en mi mente de una manera extraña. Después de 32 años, volvía a ser solo yo. Solo Aurelio. Gracias, Antonio. Por todo. Fue un placer ayudarlo. Y recuerde, si alguna vez necesita algo, no dude en llamar. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi oficina, mirando por la ventana. El mundo seguía girando. La gente seguía yendo a trabajar, viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños. Y yo estaba empezando de nuevo a los 63 años. No era como lo había imaginado. Cuando era joven y me casé con Teresa, pensé que envejeceríamos juntos. Que tendríamos nietos que nos visitarían los domingos. Que pasearíamos tomados de la mano en nuestros años dorados. La vida tenía otros planes. Pero descubrí algo en esos 3 meses de soledad. Descubrí que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Empecé a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Volví a leer, algo que había dejado de hacer porque Teresa siempre quería ver televisión. Compré un libro sobre la historia romana que siempre me había interesado y lo devoré en una semana. Empecé a cocinar de verdad. No solo calentar comida o hacer cosas básicas, sino experimentar con recetas nuevas. Un sábado hice un osobuco que me quedó mejor de lo que esperaba. Me senté solo a comerlo y disfruté cada bocado sin tener que escuchar quejas de que tenía demasiado ajo o muy poca sal. Mi hermano Antonio venía a visitarme cada semana. A veces traía a su esposa, Alma. Era bueno tener compañía, pero también era bueno cuando se iban y yo podía volver a mi tranquilidad. Te ves diferente, me dijo Antonio una tarde. Más ligero. Me siento diferente. ¿Has pensado en salir con alguien más? ¿Conocer a alguna mujer? La pregunta me hizo reír. Antonio, tengo 63 años. No estoy buscando romance. Estoy buscando paz. La paz está bien. Pero la compañía también. Tal vez algún día. Pero ahora mismo, solo necesito esto. Necesito estar conmigo mismo. Y era verdad. Después de décadas de vivir para otra persona, de ajustar mi vida a los deseos y necesidades de Teresa, necesitaba recordar quién era yo solo. Una tarde de jueves, 2 meses después del divorcio oficial, estaba en el supermercado cuando la vi.
Teresa. Estaba en el pasillo de los cereales, luciendo más delgada de lo que la recordaba. Su cabello estaba menos cuidado. Llevaba ropa simple, nada como los conjuntos caros que solía usar. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi cómo su rostro cambiaba, como consideraba acercarse, pero algo en mi expresión debió detenerla. Desvió la mirada y se alejó rápidamente por otro pasillo. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción por verla así. Solo, nada. Y ese nada era liberador, porque significaba que había dejado de importar, que ya no ocupaba espacio en mi corazón ni en mi mente. Era simplemente alguien que solía conocer. Terminé mis compras y volví a casa. Preparé la cena, un simple pollo al horno con vegetales. Puse música, algo de jazz suave que había descubierto recientemente. Comí en el patio trasero mientras el sol se ponía. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, un espectáculo que siempre había estado ahí pero que rara vez me detenía a apreciar. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de meses. En cómo el hombre que era hace 6 meses probablemente no reconocería al hombre que era ahora. Había aprendido cosas sobre mí mismo en estos meses. Aprendí que era más fuerte de lo que pensaba. Que podía tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Que podía estar solo sin sentirme vacío. También aprendí sobre el perdón. No el perdón hacia Teresa, ese no estaba seguro de poder darlo nunca. Sino el perdón hacia mí mismo. Por no ver las señales antes. Por permitir que me trataran así durante tanto tiempo. Por confiar cuando debía haber cuestionado. Me perdoné por ser humano. Por amar a alguien que no me amaba de vuelta. Por creer en un matrimonio que ya estaba muerto. El perdón no vino en un momento dramático. Vino callado, en pequeñas olas durante meses. En las mañanas cuando me despertaba y ya no sentía ese peso en el pecho. En las noches cuando me dormía sin reprocharme por mi ceguera. Un sábado por la mañana, 6 meses después de aquel domingo en que todo cambió, me desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de tonos dorados. Preparé mi café en la cafetera italiana. El aroma llenó la cocina como siempre lo había hecho. Pero ahora era solo para mí. Y estaba bien. Me senté en el patio con mi taza caliente entre las manos. Los pájaros comenzaban su canto matutino. El aire fresco de la mañana rozaba mi rostro. Pensé en el hombre que había sido. El que se despertaba cada día para hacer café para una mujer que lo estaba traicionando. El que trabajaba horas extras para mantener una vida cómoda que ella usaba para financiar su infidelidad. El que sonreía y asentía mientras su matrimonio se desmoronaba en secreto. Ese hombre ya no existía. En su lugar había alguien nuevo. O tal vez alguien viejo que había redescubierto. Un hombre que sabía su valor. Que entendía que la lealtad no era debilidad y que la confianza traicionada no era su culpa. Un hombre que había aprendido que a veces el poder más grande no está en la venganza, sino en simplemente dejar ir. Porque eso era lo que había hecho finalmente. Había dejado ir. No solo a Teresa, sino a la rabia, al resentimiento, a la amargura que amenazaba con consumirme. Había elegido la paz sobre el dolor. La dignidad sobre la venganza. Mi futuro sobre mi pasado. Y en esa elección, había encontrado algo que no esperaba encontrar. Libertad. No la libertad de estar sin pareja, sino la libertad de estar completo por mí mismo. De no necesitar a alguien más para sentirme valioso. De saber que podía estar solo y estar bien. Tomé un sorbo de café y miré el sol subiendo lentamente en el horizonte. Un nuevo día comenzaba. Como todos los días antes de este. Como todos los días que vendrían después. Pero este día era mío. Completamente mío. Sin mentiras, sin traición, sin cargar el peso de las decisiones de otra persona. Solo mío. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentí completamente en paz. No sabía qué me deparaba el futuro. Si volvería a enamorarme algún día o si pasaría el resto de mi vida solo. Si Teresa encontraría su camino o si seguiría perdida en sus propias mentiras. Pero eso ya no me importaba. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero poder no está en vengarse de quien te hirió. Está en sanar lo suficiente como para que esa persona ya no tenga poder sobre ti. Está en levantarte cada mañana y elegir tu propia paz sobre su caos. Está en mirar al espejo y reconocer al hombre que ves, respetarlo, valorarlo. Terminé mi café mientras el sol terminaba de salir.
Las sombras de la noche desaparecían, reemplazadas por la luz del día. Me puse de pie, estiré mi cuerpo de 63 años, y sonreí. Porque si algo había aprendido de todo esto era simple. A veces, las cosas más valiosas que perdemos en la vida no son las cosas que queríamos conservar. A veces, perder es la única forma de ganar. Y yo había ganado. Había ganado mi vida de vuelta. Y eso, descubrí, valía más que cualquier matrimonio basado en mentiras. Entré de vuelta a la casa, mi casa, y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Un nuevo día comenzaba. Y yo estaba listo para vivirlo.